Si os portáis bien y aguantáis hasta el final del vídeo, montamos una cosita que hay dentro de este paquete. Muy buena familia, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy happy to you, happy for me, happy for you, porque hoy, como veis en el título, traemos una cosita, pero una cosita encima es algo especial para el canal, para todos nosotros. Como sabéis, hace tiempo, cuando empecé con este coche, grabé unos tantos vídeos de codificación del coche, de hacerle cositas por allí y por allá. Lo primero que le hicimos es eso, cuando lo compré, pues codificamos algunas cositas, como por ejemplo el abrir y que suene el cochecito, el que cuando le des con el mando se abra el techo solar. Hice un montón de historias que si queréis ver ese vídeo, cómo lo hice, tenéis el vídeo por aquí arriba. Y lo bueno es que los buenos de Carista, a día de hoy, a partir de este vídeo, somos imagen de la marca. Esta imagen, o sea, este de aquí, pues imagen de la marca. No sé por qué han cogido un tío tan feo. La verdad es que se lo agradezco, es algo que hace crecer el canal, hace que podamos hacer nuevos vídeos. Encima ya hice vídeos sin necesidad de por qué hacerlos en su época y me gustó el producto y encima a día de hoy cogen y me dicen, oye, ¿quieres ser la imagen de la marca? Sí, has escuchado bien, Herminio. La imagen de marca de Carista. No sé por qué, pero Herminio, que somos imagen de una marca. No tiene sentido, pero somos majos. Por lo menos somos majos, ¿a que sí? ¡Guapo! Y para el que no sepa qué es esto del OBD de Carista, es un OBD, como su propio nombre indica, que lo que nos sirve es para múltiples cosas que podemos hacer en el coche, como personalización de las más principales, un barrido de agujas, si te mola el tema del barrido de agujas, que yo se lo puse al S3 cuando lo tuve, o sea, nada más tenerlo, ¡pumba! También, por ejemplo, lo de quitar el start-stop, eso maldito que a todo el mundo lo odiamos, o sea, en cuanto estás ahí en un viaje, llegas de viaje y de repente el start-stop te hace ¡pum! Se apaga el coche y el turbo se puede ir a tomar por cleta la bicicula. Pues gracias a Carista lo quitamos nada más tener el coche. O sea, era virgen y lo desvirgamos con esto. Así que a día de hoy, Carista, nueva imagen, no sabemos bien por qué, pero se han fijado en nosotros y les hemos gustado. Y como os he dicho antes, es que no tengo ni por qué vender la marca porque es que ya hice vídeos con ella porque me gustaba. O sea, es que no tendría ni por qué venderla. Pero aún así, para el que no sepa qué es Carista, es un OBD que se pueden hacer múltiples cosas en el coche, personalizaciones. También, que es lo que vamos a hacer, como veis en el título, quitar el típico mensajito de necesita acudir a taller. A lo mejor te has hecho tus propios mantenimientos y con esto lo bueno que tenemos es que podemos quitar esa pequeña llavecita que te viene ahí en el que te dice acuda a taller, por favor. Aparte, lo bueno que tiene este OBD es que no solo vale para Grupo BAG, sino que vale también para BMW, para Toyota, para múltiples coches, que si queréis saber qué cosas se le puede hacer a tu coche, os voy a dejar el link en la descripción. Y lo bueno que tienes es que puedes decir exactamente cuál es tu coche con su motorización, bla 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 bla, y cuando les hayas dicho cuál es tu coche específicamente, ellos te dirán qué cosas se les puede hacer a tu coche, si personalizaciones, qué tipo de personalizaciones, qué tipo de servicios, qué tipo de cosas puedes hacerle antes de incluso comprar el cacharrito este de aquí, que como veis es una cosa muy bonita y muy pequeñita que se pone en el puerto OBD, que si no lo habéis visto, pues como os digo, ahora lo instalaremos, lo pondremos y veremos qué hacemos a día de hoy. Y lo mejor de todo, señores, después de toda la chapita, es que encima después de ello, tenéis el link en la descripción, por si queréis echarle un ojo, nos hacen un 25% de descuento con el código de Vegas. Lo tenéis abajo. Simplemente a la hora de comprar el producto, tú pones en la parte donde pone código promocional, pones el nombre del canal, código de Vegas, y automáticamente se te hará un descuento del 25% de descuento en el cacharrito este. Y lo bueno de todo es que es un cacharrito que es muy económico. Encima se distribuye por Amazon, que tarda nada en llegar. Económico, rápido y encima pues nos va a servir para hacer unas cuantas cositas, que siempre viene bien tener uno de estos a manos
por si, porque alguna vez a lo mejor nos da algún fallo motor el coche o lo que sea. Con esto lo bueno que tenemos es que podemos resetear todos los fallos del coche también. Así que tiene múltiples cosas que, como os digo, tenéis vídeos por aquí que ya hice en su época, que seguramente ninguno de los que estáis aquí, porque son remember ya del 2019, cuando el pequeñín lo teníamos virgen. Así que si queréis echarles un ojo, os dejo incluso un playlist donde están todos los vídeos del S3 desde que nació hasta el día de hoy. Herminio me está diciendo que me calle la boca y que vamos a ver qué es esto. Que no me enrolle tanto, que vamos al lío, vamos para adentro. Por cierto, qué gorra más guapa, ¿eh? Qué gorra más guapa. Si os portáis bien y aguantáis hasta el final del vídeo, montamos una cosita que hay dentro de este paquete. ¡Qué chiquitito! Pues cuando abrimos la cajita tenemos este pequeño cacharrito aquí, que como veis, mirad lo ridículo que es. O sea, es un tamaño ridículo, pero que tiene un potencial enorme. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esto lo único que tenemos que hacer es ponerlo aquí debajo, donde está el OBD del coche. Y como veis, se enciende una pequeña lucecita, que eso es que tiene corriente y estamos conectados. Aparte, la ventaja que tiene el OBD de Carista es que tiene aplicación tanto para Android como para iPhone. Así que si tienes un Android o un iPhone, no hay peleas aquí, no hay peleas, no pasa nada. Vamos a por ello y no hay problema. O sea, cualquiera de las dos te valdría. Es lo bueno que tiene. Aquí lo único que tendríamos que hacer es darle contacto al coche. Ahora lo único que tendríamos que hacer es acceder desde nuestro teléfono, que como veis es una aplicación muy sencilla, te la descargas desde cualquier plataforma, como os he comentado, y simplemente cuando ya está conectado con el contacto, le damos a conectar. Hará una lectura del coche para saber qué tipo de coche es, leerá la centralita y gracias a eso pues ya dispondremos de todas las personalizaciones que le podamos hacer al coche, de todos los servicios que podamos hacer. Dispone también de un live data, que eso significa podríamos saber todos los parámetros, cualquier parámetro que tuviera el coche en tiempo real, cómo está la carga de la batería, tipo qué temperatura tiene X. Mola, la verdad es que eso quizás, si le apoyáis bien este vídeo, hacemos un vídeo un poco de live data, a ver cómo es eso, porque la verdad es que no lo he investigado mucho y me molaría saber qué cositas van saliendo ahí. Como veis, para el que no lo conozca y no haya visto el vídeo que le he indicado al principio, tenéis estas 4 cosas en la primera pantalla. Te detecta el coche, te dice qué coche es y puedes darle a diagnóstico, que te dirá los fallos y errores que tiene nuestro coche a día de hoy. Como os he comentado, si tienes un fallo motor, si tienes un error en el airbag, si tienes cualquier cosilla que se haya podido quedar ahí y que se necesita resetear, en este OBD lo bueno que tienes es que lo puedes resetear, y si el problema no persiste, si el problema fue un fallo que en su momento pues se quedó sin batería el coche o lo que fuera, el fallo desaparecerá y ya no aparecerá en el cuadro que siempre es molesto tener ahí el simbolito de ¡vamos a morir! También, como os he comentado, y en el vídeo que os he dicho al principio, le dimos todas las personalizaciones que quisimos a este coche y la verdad es que quedó, vamos, o sea, estupendo. No lo he vuelto a tocar por eso, porque personalicé hasta a mi abuela. Hasta mi abuela la personalicé. Dije, ya no puedo ponerle más cositas. Y justo lo que os vengo a traer hoy, ¿os acordáis que hicimos hace poco mantenimiento del Haldex, mantenimiento motor, de la caja del motor, mantenimiento del DSG? Esos mantenimientos, ya sabéis que si te los haces por ti mismo, que así fue en este caso, yo lo hice a mí mismo en mi cochecito, si es verdad que te sale el típico aviso que te está saliendo ahora en pantalla, es muy molesto y al final pues te aparece ahí y está todos los días dando por culo. Pero al final, si le damos aquí a servicio, y aquí tenemos estas múltiples opciones, que es resetear el indicador de mantenimiento, que eso es una cosa que yo pensaba que se podía hacer desde el coche, que ahora enseñaré un poco por dentro, y resulta que desde el coche lo único que podemos hacer, si entramos dentro, como veis, poner servicio de aceite, que es el que podemos, ahora os enseñaré en el Audi cómo se pueden hacer el reseteo del servicio de aceite desde el mismo coche, pero el servicio de inspección, ese no lo podemos quitar, porque en principio es eso, te tienen que inspeccionar el coche, pero si lo haces tú a tú mismo y sabes inspeccionar los puntos claves de tu coche y ver que no fugue nada y que esté todo correcto, pues lo bueno que tienes es que lo puedes revisar tú mismo y ahorrarte unas pelillas, que eso siempre viene bien, siempre viene bien. Así que con el OBD de Carista lo bueno que podemos hacer es las dos cositas: resetear el servicio de aceite y resetear el servicio de inspección, que ese es el que no podemos, por desgracia no podemos, pero con el OBD sí que podemos. Como veis, tiene múltiples herramientas más, como herramienta de freno de estacionamiento, que no lo digo nada y lo digo todo. Este mismo lunes se vienen nuevas chuches
de frenada. Así que OBD de Carista va a volver. ¿Por qué lo necesitamos? ¡Sí! Menos mal que os tengo, Carista. ¡Coño! El registro de la batería, cositas así. O sea, tenéis un montón de historias que no os voy a poner todas porque este vídeo no acabaría. Pero os voy a enseñar desde dentro cómo podríamos hacer lo del aceite, el resetear desde el propio coche lo del aceite, y lo de la inspección, obligatorio, lo tenemos que hacer con el OBD de Carista. You know it's an eye for eye. I didn't wanna walk the plank. No, but then Mariona. Pues ya dentro del coche, esto ya para los que tengan un Audi, un truquito para saber cómo resetear cuando haces un cambio de aceite. Nos vamos a la consola central, a menú. Nos saldrá este menú, lo único que tenemos que hacer es ir a donde pone vehículo. En esta parte de aquí, como veis, tiene esta indicación de aquí, que si giramos la ruletita hacia la izquierda, nos va a salir como todo esto de aquí. Si bajamos y le damos a servicio y control, le damos a intervalo de servicio, y aquí nos dice exactamente como os comunicaba antes. Próximo cambio de aceite te pone los kilómetros que deberías hacer o los días si no has tocado mucho el coche. Si pasa mucho tiempo el aceite, aunque no hayas movido el coche, el aceite está para cambiar porque ha perdido todas las propiedades. Y esta sería, digamos, la siguiente inspección, que como sabéis siempre es como cambio de aceite y filtros, por llamarlo así. Y esta, digamos, que sería la grande, que es cambio de aceite, filtros, bujías, el X que nos toque en ese momento. Si le damos a restablecer intervalo de cambio de aceite, se nos va a resetear esto de aquí, solo la parte de arriba, pero la parte de abajo, la próxima inspección, como os he comunicado, no se puede restablecer desde el coche. Ahora sí que sí. Después de haber hecho todos los cambios, ya sí que sí, cogemos el OBD de Carista, le daríamos a resetear y en cuanto lo reseteáramos, pues nos aparecería eso con el kilometraje que nos haría falta para la siguiente inspección. Yo no lo voy a hacer porque ya lo hice en su momento y estos son los kilómetros que me faltan y así estoy atento para yo, si me salta ahí el ping, hacerle su cambio de aceite, que yo soy, como sabéis, un poquito maniático, la verdad. Y ya justo cuando hice todo eso, pues gracias a Carista, pues lo pude resetear, la verdad. Así que siempre es bien tener un cacharrito esto. Y ya de verdad, fuera de que estén patrocinando el canal, que sé que alguno me va a venir, eso lo dices porque te han pagado, esto lo dices porque... Yo soy sincero, sí, me están pagando, pero es algo que realmente pienso yo y ya lo he hecho. O sea, si no hubiera grabado otros vídeos anteriormente, porque antes sí que no me pagaban, antes simplemente pues hacía los vídeos porque a mí me apetecía. Pero cuando un producto es bueno, cuando un producto lo has probado, y llevo voy a hacer casi 3 años desde que probé este producto, y es que nunca le he puesto ninguna pega. Siempre lo he recomendado y siempre he dicho que es calidad-precio, uno de los mejores OBD del mercado, sin duda. Así que de verdad, si me decís personalmente si lo recomiendo, sí, os diría que sí. Es algo que no te ocupa espacio, lo puedes tener en la guantera como lo tengo yo siempre, así está el pobrecito. Pero es algo que siempre te puede salvar de un apuro, te puede salvar de algún fallo, algún error, algo que ya sabéis que estos coches al final, o la mayoría de los coches modernos ahora, todo es por electrónica y con estas cositas a lo mejor puedes salvarte de algún error que te pille inesperado y que te pille en un sitio que la verdad no querrías estar ahí. Así que como os comento, tenéis el link en la descripción, un 25% de descuento, que yo creo que es una pasada. O sea, se han pasado de largo, porque es que se queda tirado de precio ahora mismo, se queda tirado. Así que este era el vídeo que os quería traer, de resetear el servicio de inspección del coche, porque hay veces que lo llevamos incluso a la casa y de repente sales de la casa y no te han quitado el testigo de los... Y la verdad es que molesta. Pero si ya tienes uno de estos, pues ya no tienes que volver otra vez, otro día, tal. Lo quitas tú, ya está, y se acabó. Aunque no lo hagas tú, aunque te hagan los cambios de aceite en otro lado. Pero si se lo ha olvidado, por lo menos, joder, ya te quedas tranquilo de no tener que ir a ese sitio otra vez de nuevo. Lo que sí os recomiendo muy mucho es que os veáis los vídeos, como os he dicho al principio, de cuando hicimos más cositas con el Carista, que ahí también os explico un poco cómo lo hice y todo eso, y es que no lo voy a volver a repetir porque sería poco repetitivo en el canal. Pero mira, ya que nos está apoyando Carista, ¿os pensabais que no íbamos a instalar nada hoy? ¿Os pensabais que no íbamos a hacer nada? Pues mira, vamos a poner
un pequeño detalle al coche. Como sabéis, a mí el carbonito me gusta bastante. En la parte interior tenemos bastantes cositas en tema de carbono, imitación a carbono. Así que le he comprado este pequeño detalle, que también os lo dejo en la descripción por si os gusta. A mí es que me gusta el look carbono, la verdad. Soy look escalobono. Algunos me llamarán hortera, vale, lo sé, lo siento. Que por cierto, al motor viene algo que también viene en carbono, pero viene en camino. Está tardando, ¿vale? Está tardando más de lo debido. Pero vamos, ¿qué es esta cosita de aquí? Se quedaría esto tal que así. Es un toque, se verá solo el ribete este de aquí, en vez de quedarse en mate como estaba el anterior. Que como veis viene con una cinta 3M, que si nos cansamos, pues lo quitamos. Pero, oye, yo creo que le da un look en comparación. ¿Qué opináis vosotros? Dejadlo en los comentarios. ¿Os gusta más así? ¿O os gusta más con el look carbono? A mí la verdad es que este me gusta. Ya que tenemos los toques en carboncito por aquí, pues le da como una esencia. No sé si se apreciará muy bien en cámara, pero me gusta. No tiene mucho misterio. Es quitar el pegamento, ponerlo y ya está. Ahora lo bueno que tiene es que como esto es el aireador, ahora pondré esto así, a fuego lento tu mirada, y así se pegan bien. Se pegan de puta madre. ¡Ay, que me quemo! ¿Pero qué opináis vosotros? Dejadlo en los comentarios. ¿Vosotros lo pondríais así? ¿Lo dejaríais así? ¿Lo pondríais con este? Como tenemos ese look carbonito, esta parte de aquí, pues no sé. A mí me da juego, no sé, me gusta. Me gusta en comparación a este que ahora hasta me parece aburrido. Me parece precioso, pero así es como ya... ¡High School Musical! ¡Madre! Pues ya sé que sí, estaría instalado esta cosita. La verdad es que a mí el look me parece chulo. O sea, como que junta esto, con las molduras que pusimos también de carbono con los LEDs. No sé, me da una estética chula. O sea, es algo... No sé, es un detalle. Los pequeños detalles marcan la diferencia. Y además así puedo hacer el TikTok del Carbon Fiber. Carbon Fiber. Fiber Carbon. ¡Coño! Carbon fiber, cars and flyers, carbon fibers, cars for hire, crabs on fire. Pero Herminio, qué chupacámaras es el cabrón, ¿eh? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Pues nada, señores, Herminio y yo estamos muy contentos de pertenecer a la marca de Carista. Y nuestro pequeñín, ya desde hace tiempo, está también muy contento. De verdad, lo recomiendo. Gracias a la marca de Carista por fijarse en mí, porque gracias a ellos podremos hacer pequeños proyectos, poquito a poco, y esperemos que con esto pues se acerquen más marcas. A mí, quieras que no, me importa mucho vuestra opinión, me importa mucho la gente que me apoyáis día a día, y no os voy a traer cualquier marca que simplemente me den unos cuantos euros, la verdad. Me gusta testear las cosas, me gusta probarlas, he tenido errores en el pasado de recomendar cosas que al final no han salido del todo allá, pero siempre me gusta probarlo, y si de verdad me gusta es cuando hago un vídeo y lo recomiendo. Así que esto no podría haber otra opción de que había que hacerlo. Había que hacerlo porque ya lo había testeado, ya lo había probado, y simplemente estoy tan contento de pertenecer a esta marca que estuvimos a punto el otro día de incluso comprar un hermanito para Kiwi. Pero por desgracia se nos ha escapado de las manos. Sí, íbamos a comprar otro proyecto para el canal, pero digamos que si se nos ha escapado de las manos era porque no era la de... Pero gracias a pequeños detalles como Carista, y esperemos que muchos más en un futuro, podamos hacer más proyectos y que hagamos cosas muy grandes. Gracias a la familia Carista y gracias a todos vosotros por ver este vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo con más, con Ernesto, con Carista y con muchas más cosas. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. No te olvides de suscribirte, de darle un like, porque si no Ernesto se mete en tu bañera esta noche y... ¡Dios! ¡Dios lo que te hace este! ¡Está muy loco! ¡Está muy loco! Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao, chao! Suscríbete, dale like, dale ya, vamos, va. Suscríbete, dale like, dale ya.